Super Juan, bienvenido. Hola, Sarita, ¿bien o no? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué alegría tenerte en este espacio. Juan es un gran amigo de TV Agro, con él hemos hecho muchos programas y es todo No, un yo teso, Juan. feliz, siempre feliz de que me inviten, siempre feliz en la familia, pues sí, yo soy como el hijo adoptado, yo creo. Sí, totalmente, Juan. Bueno, nuestro tema de hoy está muy interesante, Juan, pero yo quiero que primero nos contes un poquito acerca de ti. Cuéntanos un poco de tu experiencia. Sarita, te cuento, pues mira, yo soy médico veterinario de la Universidad de Antioquia. Me gradué en 1999 y fui profe de cirugía como 10 años en la Universidad de Antioquia. Pero durante todo ese tiempo como que faltaba alguna cosita, o sea, desde la medicina convencional, de lo que normalmente nos enseñan en la universidad, nos faltaba algo, siempre faltaba el pedacito que como que no nos cuadraba. Entonces aproximadamente hace 8 o 9 años empezamos a investigar y a mirar cosas en medicina no convencional, llamémoslo de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces, la medicina no convencional es lo que no nos enseñan, pues como una clase como tal en la universidad, sino que empezamos a identificar que habían personas como muy inquietas en este tema y que esa parte de lo no convencional de pronto no estaba tan asociado a los argumentos académicos que nos enseñaban en la universidad. Empezamos con algo que se llama medicina bioreguladora. La medicina bioreguladora de sistemas en esa época se llamaba homotoxicología y era el uso de plantas y de minerales e incluso de fragmentos de animales que se metían en ampollitas, y en esa medida uno como que de pronto no le creía, pero empezamos a ver que se aliviaba un animal, dos animales, 80 animales, y uno decía, bueno, esto ya no son 80 coincidencias ni 100 coincidencias, y empezamos a identificar qué era lo que pasaba. Entonces de ahí nació esto, Sara. Excelente, Juan. Ya sos completamente todo un teso en la materia y lo mejor de todo es que has podido ayudar a muchos animalitos que, digamos que quizás muchas veces su diagnóstico con la medicina convencional de pronto no hay mucho que hacer, ¿cierto? Escucha uno y estas alternativas son muy, muy buenas. Contanos un Sí, poquito entonces más acerca de cuál es esa diferencia entre la medicina veterinaria integrativa y la convencional. perfecto. Mira, la medicina convencional pues es un tipo de medicina que siempre la vamos a tener ahí, siempre la vamos a necesitar, porque es imposible con medicina no convencional realizar procedimientos como, no sé, una fractura. Yo no puedo corregir una fractura con medicina no convencional, ¿no es cierto? Es importante tener en cuenta que se puede hacer combinaciones, y cuando nosotros estamos empezando tenemos una proporción más alta de lo que es medicina convencional, quitar el dolor, quitar la inflamación y todo esto, y estamos tratando al paciente desde una visión antiinflamatoria, analgésica, que es quitar el dolor, antibióticos, que es matar bacterias, donde utilizamos medicamentos para matar una bacteria. Y eso es lo que hace parte de la medicina convencional. En la medicina no convencional, llamémoslo medicina integrativa, lo que hacemos es estimular las células de defensa que normalmente tenemos en nuestro cuerpo, y en esa medida las células de defensa se encargan de controlar el proceso infeccioso o el proceso doloroso que tengo. Te pongo un ejemplo, Sara. Cuando yo respiro, entran cantidad de microbios, de bacterias, de hongos, de levaduras, y nuestro cuerpo permite que el oxígeno ingrese perfecto hacia los pulmones, pero no ingresan toda esa cantidad de microbios. ¿Por qué? Porque hay como un filtro, llamémoslo natural, de células de defensa que cogen todas esas bacterias y las controlan. En la medida que ese sistema inmunológico se disminuye, pues los procesos infecciosos bacterianos o por hongos o por levaduras empiezan a generar problemas respiratorios o problemas digestivos o problemas en la piel. Entonces, en conclusión, lo que nosotros buscamos es, desde lo natural, estimular células inmunológicas que tengan la capacidad de quitar
los procesos infecciosos por bacterias o incluso un dolor. Y el otro ejemplo que también pongo frecuentemente es cuando uno va caminando descalzo, que se aporrea, no sé, contra una mesa, contra cualquier cosa. Lo primero que uno hace es el madrazo y lo segundo es que se inflama y luego de la inflamación el propio cuerpo tiene la capacidad de quitar el dolor, ¿no es cierto? O sea, nuestro cuerpo tiene esa capacidad de autorregulación para quitar inflamación, para quitar dolor e incluso para quitar infección. Cuando se sobrepasa ese problema, pues ahí es donde viene la enfermedad. Y eso es lo que estamos haciendo desde la medicina integrativa, Sara. Excelente, Juan. Bueno, hablemos un poquito acerca de, digamos, estos componentes que tiene esta medicina o digamos cuáles son esas ramas que se desprenden de ahí. Perfecto. Entonces, pues la medicina siempre va a ser una, exclusiva, ¿no es cierto? Que va a ser en pro de aliviar nuestro paciente. Entonces, lo que hablamos como medicina integrativa son varios terapeutas, como varios procedimientos terapéuticos que normalmente tiene la medicina no convencional. Entonces, podríamos hablar de medicina biorreguladora de sistemas, ¿no es cierto? Que es un tipo de medicina donde, como te decía, utiliza plantas, minerales y animales con el propósito de estimular células que ayuden a reparar un tejido o que ayuden a quitar la enfermedad. Ese es el primer componente como grande que lo podríamos llamar. Un segundo componente son todo lo que tenga que ver con la acupuntura, que es una medicina tradicional china que desde hace muchísimos tiempos viene utilizando toda esta población oriental desde hace 4.000, 5.000 años y que tienen unos fundamentos bien bonitos. Cuando uno empieza a identificar eso, pues empieza a mirar que sí funciona. Otro procedimiento terapéutico es la oxígeno-sonoterapia. Entonces, es un gas que tiene la capacidad de controlar procesos oxidativos que suceden en nuestro cuerpo. Entonces, el simple hecho de respirar oxígeno está generando oxidación en mi cuerpo y esa oxidación es proinflamatoria y esa inflamación se va a dar en todas partes. Entonces, yo permanentemente me estoy oxidando con el simple hecho de respirar. El cuerpo lo que hace es producir antioxidantes para eliminar esa oxidación y el ozono estimula esa producción de antioxidantes naturales. Entonces ya vamos en tres: medicina biorreguladora de sistemas, estamos hablando de acupuntura, de medicina tradicional china, estamos hablando de oxígeno-sonoterapia y podríamos hablar de algo bien bonito que está muy fuerte en estos días, que es la medicina canábica, que es todo lo que tiene que ver con el cannabis medicinal. Y es muy lindo porque ya hay unos argumentos muy marcados académicos. Entonces ya se sabe que la planta tiene más de 450 componentes, que hay dos protagonistas muy grandes, que es el THC, que es el CBD, y que esos dos protagonistas son sustancias en la planta que llaman fitoterapéuticos que nosotros producimos en nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro produce sustancias muy similares a las que produce la planta. Y si quieres, pues luego hablamos de cada una de ellas porque cada una de ellas es un mundo. Entonces, podríamos seguir contando cosas, por ejemplo, como la láser terapia, que está muy relacionada con la actividad eléctrica de nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo funciona literalmente con electricidad. Entonces, si vamos a ver un electrocardiograma, todo ese montón de rayitas, me indican que la actividad eléctrica del corazón está bien o está mal o está deficiente cuando ya es una rayita horizontal porque se murió el paciente o porque pues, ya no hay nada que hacer o entra en un paro cardíaco y ya se tiene que entrar a reorganizarlo. ¿Qué pasa? Con la medicina canábica pues tenemos un dogma y el dogma grande es que el THC, que es la parte lúdico-recreativa de la planta, es la que utilizan estas personas que ya de pronto están más asociadas a una parte más, llamémoslo, de lúdica y de traba y de todas estas partes de la adicción, pero la parte del THC tiene unos componentes médicos y terapéuticos bien bonitos que ya están muy estudiados y con unos argumentos académicos y fisiológicos muy bonitos, Sara. Sí, total, Juan, es muy bonito porque la naturaleza es completamente sabia
y también, digamos, el ser humano ha avanzado mucho en investigaciones, en tecnología, porque todo lo que dices está completamente basado en investigaciones, en pruebas, no es algo pues que salió ayer, ¿cierto? Ni es algo que se está ensayando ni probando, sino que es algo que realmente es efectivo y que ayuda. Yo en lo personal no tenía ni idea que la acupuntura se podía hacer en mascotas. Eso también es muy bonito y lo que estás diciendo del cannabis, digamos, de una forma medicinal también, pues es descrestante. Sí, y si viera la respuesta tan bonita, Sara, es una cosa que está empezando en animales y es una respuesta muy bonita porque uno queda como bueno, el brujo que está utilizando una planta, pero no, ya se viene el cannabis en unas gotas con unas concentraciones muy bonitas, con unas concentraciones específicas para cada animal y lo más importante es que tiene una respuesta muy agradable, muy tranquilos. Entonces son pacientes, por ejemplo, que en medicina de humana, cuando tienen, por ejemplo, cáncer en el hueso, un osteosarcoma, un tumor en el hueso, son dolores que no son manejables con medicamentos convencionales y que tienen una desventaja estos medicamentos convencionales que tienen unos efectos secundarios muy complejos porque afectan el estómago, entonces te generan vómito, te generan diarrea, son nefrotóxicos y te afectan el riñón o te afectan el hígado, hepatotóxicos. Entonces, es bien importante mirar que ya hay un montón de cosas muy bien porque hay unas goticas que ya sabemos la concentración y ya sabemos las proporciones que tiene cada gotica de eso. Entonces ya viene en gotas vía oral e incluso viene inhalado. Pues nosotros de pronto, yo estoy con un grupo de medicina humana que tiene un químico, es un grupo muy fuerte, muy poderoso, donde tienen dos químicos que tienen la capacidad de sacar el cannabis hidrosoluble, entonces también lo estamos nebulizando y son pacientes que están súper estables. Como te decía, estos pacientes que tienen unos tumores, desde la medicina humana dicen que son dolores insoportables, cuando consumen las gotas o cuando los nebulizamos, la percepción del dolor cambia. Entonces me dice, sí, me duele, pero como que estoy tan bacaneado y tan relajado que no me importa, ¿no es cierto? Eso mismo pasa en animales y es un efecto que diríamos real, no es un efecto placebo. A un animal o le duele o no le duele, es así de simple. Y hemos visto como pacientes geriatras muy viejos ya tienen la capacidad de caminar y desplazarse cuando primero llegaban aquí que era imposible caminar. Ay, eso es muy bonito lo que dices, Juan, porque digamos las mascotas, lo que uno haga por ellos, ¿cierto? Porque pues no tienen esa capacidad, digamos, de expresarlo de una forma que uno diga, sí, o sea, está mal, está doliendo, además porque ellos perciben o digamos tienen un tratamiento del dolor diferente al ser humano, entonces yo creo que con toda confianza y con toda tranquilidad uno le puede suministrar este tipo de tratamientos a las mascotas y más si es por su bienestar, por su salud y más por brindarles una calidad de vida en esos momentos en los que esos dolores digamos, tan fuertes. Juan, Sí. por acá nos estaban preguntando, que una personita que entró tarde, si nos puede repetir, porfa, acerca de la oxígeno sonoterapia. Perfecto. La oxígeno-sonoterapia es una cosa bien bonita, Sara. Eso inicialmente empezó hace muchos años en Alemania y el cuento es que es un equipo que tiene la capacidad de convertir el oxígeno que viene en las balas en ozono. El oxígeno es O2 y el equipo sonificador tiene la capacidad de convertirlo en O3, ¿no es cierto? Ese ozono ingresa al cuerpo y lo que hace es estimular sustancias dentro del cuerpo que estimulan los antioxidantes. Me explico. Cuando yo respiro, ese oxígeno que yo respiro, el 100% va distribuido de la siguiente forma: 75% para producir energía y 25% que oxida el cuerpo. Y esa oxidación produce inflamación. Bien, ahora,
El cuerpo cuando está oxidado y se empieza a inflamar, pues obviamente se va deteriorando y eso sería como uno de los principios de la vejez, ¿no es cierto? Cada vez que estoy respirando, me estoy oxidando, me estoy envejeciendo. Pero el cuerpo tiene no se quiere envejecer, no respire y bueno, ya pasará otra cosa. Pero importante es que tengamos en cuenta que nuestro cuerpo produce antioxidantes naturales. Tienen unos nombres raros, glutatión, superoxidimutasa, catalasa, hemoxigenasa, pero muchas veces la oxidación es mayor que esa poder de ese poder antioxidativo. Entonces se oxida más el cuerpo y la oxidación se presenta en enfermedad. ¿Qué hago cuando pongo ozono? Cuando pongo ozono vía rectal, por ejemplo, o cuando pongo ozono sacando sangre e mezclando la sangre con ozono, esa mezcla de sangre con ozono se pone intramuscular y lo que hace es estimular todas estas sustancias antioxidantes. Al incrementarse los antioxidantes naturales del cuerpo, cogen la oxidación que se está presentando por la enfermedad, la retiran y al retirarla pues tengo pacientes muchísimo más estables de una forma natural. Eso es lo que se conoce como oxígeno-ozonoterapia en la versión corta, llamémoslo de alguna forma. Listo, Juan, perfecto. También nos preguntaban si la acupuntura se podía practicar, digamos, en gatos. Y también cuéntanos, digamos, ligándolo un poquito con la siguiente pregunta, que era, ¿en qué pacientes se pueden utilizar, digamos, este tipo de terapias o de tratamientos? Claro, mira, esto está tan fuerte, Sara, que la acupuntura primero la hacían como estudiando de basados en las cosas de humano, ¿no es cierto?, en los acupuntos de humano, pero ya hay entidades internacionales que capacitan médicos veterinarios con unos puntos específicos para cada especie. Entonces se tienen los puntos para los acupuntos para gatos, los acupuntos para perros, para caballos, para vacas. Hay una historia muy bonita con gatos, porque uno dice, pero un gato que se va a dejar una aguja ahí, porque no es una aguja ni dos, son de 8 a 10, dependiendo de cada enfermedad, 8 o 10 agujitas que deben quedarse en unos puntos específicos y a veces en unos puntos muy difíciles como los dedos o muy difíciles como el entrecejo, como en la cabeza. Pero hay gatos que se les pone un punto, por ejemplo, en especial, y ese punto en especial que queda detrás de la cabeza, el gato se relaja. Y ese gato relajado ya se deja poner los otros 8 o 10 puntos. Yo no creía en eso, yo no tengo idea de acupuntura, no tengo idea. Pero he visto personas que saben de eso y son avalados por estos cursos internacionales, que es lo mismo que hacen en humanos. O sea, en humanos hay personas que saben de acupuntura de una forma, llamémoslo, empírica, pero si yo quiero ser realmente, estar estructurado en esa parte y mirar desde la parte técnica, desde la parte académica, hay entidades internacionales que son muy costosas para entrar a eso. Y aquí tenemos varios médicos veterinarios que son avalados por esa entidad internacional. Entonces sí se puede. Ahora, hay algunos gatos que definitivamente no se pueden o algunos perros que no se puede. Entonces lo que se hace es mezclar la acupuntura con medicamentos de estos que te digo de origen natural. Y eso se conoce como homeosiniatría. La homeosiniatría es poner una inyeccióncita en los puntos de acupuntura con medicamentos de estos naturales bioreguladores y esos tienen una respuesta buenísima también en gatos. Eso sí se deja más fácil porque son agujitas de muy pequeño calibre. Excelente, Juan, y es muy importante esa parte que decías que digamos que siempre que vayamos, digamos, a acudir a un tipo de terapias como estas, tener muy presentes que sean personas certificadas, que tengan muy claro qué es lo que van a hacer, porque Sí, definitivamente, porque como en todas partes, pues hay unos que son unos payasos completos que dicen que saben un montón de cosas y finalmente no tienen idea de esto. Y sí, desafortunadamente, pues todos los que hacemos este tipo de terapias no convencionales, teníamos como llamémoslo, el dogma o teníamos como la imagen de, bueno, eso es como medio brujería y eso es como medio chamanismo, pero ya empieza uno a decir, bueno, mira, hay una sustancia que se llama la melitina tiene la capacidad de bloquear el factor nuclear kappa B
y ese factor nuclear kappa B disminuye la producción de interleuquina 1, 6 y TNF-alfa, que es algo muy médico y que uno dice, bueno, pero ¿qué es la melitina que me ayuda a desinflamar? Y la melitina es una proteína que viene en el veneno de la abeja. Entonces mira que ya se tiene la capacidad de saber que el veneno de la abeja es un antiinflamatorio poderoso con un argumento académico súper establecido ya. Y así hay muchas plantas que ya tienen, y muchas plantas y muchos minerales, y como te digo, fragmentos de animales que tienen estudios pero súper bonitos desde la academia, y cómo se estimulan esas células que nosotros producimos para reparar tejidos y para evitar enfermedades. Qué bonito, Juan. Es una, digamos, está migrando también la medicina porque también tenemos, digamos, estas soluciones en medicina para humanos y Sí. ya cómo ha evolucionado, cómo ha crecido ya también para que nuestras mascotas tengan la posibilidad pues de acceder. Juan, contanos, entonces, ¿en qué pacientes se puede utilizar también este otro tipo, todas estas, digamos, terapias que hemos hablado? Sara, mira, se pueden utilizar en cualquier tipo de pacientes. Eso es lo más lindo porque mira que es una respuesta propia del cuerpo hacia eso. Entonces tenemos pacientes recién nacidos de 15, 20 días que ya le estamos dando medicamentos, llamémoslos medicamentos que realmente pues son terapéuticos naturales, que estimulen sus células de defensa porque no alcanzaron a mamar bien, a mamar en esas primeras 24 horas, entonces tienen algunos estadios de salud. Y yo aquí tengo en este momento 3 pacientes con historias muy bonitas. Una de ellos es Motas. Motas es un poodle que llegó aquí cuando tenía 17 años. Tenía una enfermedad sistémica muy marcada, donde había compromiso hepático, renal, ya no caminaba bien, es un perrito ciego. Pero él decía, no, pero es que todavía él come, él quiere vivir y yo sé que le falta. Visitó diferentes veterinarias, le dijeron, viejo, ya tiene 17 años, ya no hay nada que hacer, sacrifíquelo. Cuando llegó aquí empezamos con medicina bioreguladora, empezamos con oxígeno-sonoterapia y empezamos con cannabis, que es el perrito más viejo que tengo en este momento con cannabis. Te dije que tenía 17 años, Mota ahora el 15 de noviembre cumple 20 años. O sea, Dios. hace 3 años vino aquí y empezamos con todo este cuento, organizarlo y el hombre es feliz. Ese es uno de los pacientes que en este momento es el más viejito pues que tengo con medicina bioreguladora y que como te decía hay otros desde la medicina convencional de pronto no se podrían hacer como otras cosas. Tuve un paciente muy lindo también de 18 años que se llamaba DJ. Ese paciente tenía una masa en la mano gigante. Diferentes veterinarios le dijeron no lo podemos operar porque es un riesgo y pues yo le dije lo podría y el propietario tenía 22 años en esa época, o sea estamos hablando de un perro de 18 años con un propietario de 22 años, es de un niño de 4 años que tiene su perro, alcanzate a imaginar la relación que existía. Entonces a eso es a lo que estamos hablando de la charla de la visión 4D de Sara, o sea es la visión del paciente, el propietario y el médico, que es lo que siempre hemos visto, la tríada de toda la vida de medicina veterinaria. Pero hoy en día tenemos que empezar a identificar que hay una cuarta tríada, que es el factor emocional de toda una familia, el factor emocional ambiental y el factor emocional de ese paciente, ¿no es cierto? Que haya una muy buena calidad de vida. Entonces a eso es a lo que llamamos 4D. Ya diríamos que es como más una medicina familiar. ¿Qué hicimos con DJ? Con DJ lo preparábamos, le hicimos oxigenosonoterapia. En esa época no teníamos todavía el cannabis hidrosoluble. Le amputamos toda la mano y al otro día ese perro llegó aquí feliz, corriendo por todas partes. El tipo, todos llorábamos, yo no me puedo excluir, todos lloramos de la alegría de ver ese perro al otro día feliz. El tipo llorando y diciendo, ¿por qué no le había hecho esto antes? El DJ duró como hasta los 19 años y medio, o sea, 1 año y medio, pues ya sí tuvimos que sacrificarlo porque tenía compromisos hepáticos y renales, pero nada que ver con su patica, con su manito y se desplazaba normal. Entonces así son varias historias donde te puedo decir que van desde pacientes que tienen 15 días de nacidos hasta pacientes que son geriatras extremos, porque un paciente geriatra se considera a partir de los 7 años. Y mira que ya un geriatra de estos de 17, 18, 20 años es un geriatra extremo.
Sí, entonces mira que sí, Impresionante. pues es muy fluctuante y lo puedes utilizar en cualquier tipo de perritos, o sea, en cualquier raza, pequeños, grandes, en gatos, va muy bien, sobre todo en la manipulación con los gatos. Juan, ahorita decías algo que me llamó mucho la atención, que me parece muy curioso, y es que en grandes especies también lo utilizan. Sí, súper. Están utilizando muchísimo la oxígeno-sonoterapia en caballos previos a la pista, cuando van a salir pues a sus competencias, porque una de las cosas que también hace el ozono es producir unas sustancias que llaman ozónidos que estimulan la producción de energía a nivel de la célula. Entonces la célula tiene una estructura que se llama la mitocondria, que es la que produce energía. En la medida que yo tengo una muy buena producción de energía, pues voy a salir más fuerte, más poderoso y más competente. Y se mezclan con esto de medicinas bioreguladoras que estimulan la producción de la energía, como te digo, se produce en la mitocondria, que es el adenosintrifosfato. Entonces se utiliza muchísimo desde la parte de competencia en caballos y obviamente desde la parte de medicina, en la parte pues ya de medicina, ya que se necesiten procedimientos terapéuticos por alguna enfermedad. En bovinos y en equinos es muy importante la reproducción y desde muchos pacientes desde lo convencional no nos mejoran, y con este tipo de medicina hay gente que sabe muchísimo de eso y si quieres te hago el contacto con estas personas para que sepas pues bastante de esto. Hay gente aquí en Antioquia que sabe bastante del uso de medicina no convencional en grandes especies. Qué interesante, Juan, para tener una charla más adelante y poder hablar un poquito de esas experiencias, porque Sí, incluso pues, hubo un caso clínico muy bonito porque eso fue el año pasado, fue una niña de Pereira donde encontraron dos cóndor, un cóndor macho, un cóndor hembra, estaban muy mal, ya no sabían qué hacer desde la parte de medicina convencional y esta niña empezó a experimentar con este tipo de medicina no convencional. Por sorpresa que estos animales empezaron a recuperarse y hay una empresa de esta medicina no convencional que hace un concurso a nivel internacional. Esta niña ganó aquí en Colombia ese caso clínico porque recuperó y fue muy bonito porque incluso eso salió en noticieros nacionales donde veían cómo el cóndor llegó vuelto nada ya a punto de morirse y los dos ya después salieron los dos en libertad y seguimiento pues por seguimiento con cámaras súper fuertes y cómo llegaron hasta la cima de la montaña y liberaron eso. Y todos veíamos eso y todos llorábamos con eso, pues porque son los animales que no tenían ninguna opción de vida y mejoraron. Lo bonito es que pues nosotros aquí en Colombia ya vamos como muy bien con este cuento, porque como te decía, hacen un concurso a nivel mundial donde participan aproximadamente 50 países con este tipo de medicina en la parte de salud de humana y en salud veterinaria. Y aquí en Colombia, pues hemos ganado en dos ocasiones. Esta niña ganó el año pasado, yo gané en el 2018. Entonces, Alemania está poniendo como los ojos en nosotros, los negritos chiquitos que estamos haciendo como cositas divertidas con este tipo de medicina. ay, excelente, Juan. Te felicito de todo corazón y también hemos recibido muchos saluditos de gente que te dice que el mejor veterinario, que un saludito. Muchas De más personas que nos esa es están mi mamá escribiendo. y mi hermanita, eso sí. No creo, Juan, pero bueno. Por acá nos están preguntando, Yamile, porfa, nos escribes ahorita por el interno al Instagram de TV Agro y te pasamos todos los datos de el doctor Juan. Sí, Por claro. acá hay alguien que está muy interesado. Y bueno, Juan, hay algo muy importante.
que yo quisiera, digamos que hablemos un poquito. Es medicina natural, sí, pero digamos que en la cultura colombiana muchas veces tenemos tendencia a autorrecetar. Entonces hay algo acá muy importante y es que el hecho de que sea medicina natural no quiere decir que no necesite un profesional, ¿cierto? Sí. Que diga qué tipo de medicina y para qué según las condiciones y las patologías de cada animalito. Ya tú me corriges si de pronto estoy mal, pero creo que es importante tener eso en cuenta, que siempre hay que buscar a un profesional, porque así sea medicina natural, igual hay que mirar muy bien las condiciones del animal, qué es lo que se le va a poner y por qué, porque igual puede tener, digamos, una consecuencia, ¿no? Sí, claro. A ver, ahí hay dos temas importantes. El primer tema es que así sea medicina natural, como tú muy bien lo dices, hay algo que se conoce como vicariaciones. ¿Qué son vicariaciones? Son reacciones que uno podría esperar porque hay pacientes que están demasiado complejos con este tipo de medicina. Me explico, Sara. Eh, Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy respirando y en la medida que respiro me estoy oxidando, pero en la medida que estoy respirando estoy metiendo muchas sustancias tóxicas dentro de mi cuerpo, ¿no es cierto? Por decir algo, 10 millones de sustancias tóxicas. Mi cuerpo tiene la capacidad de eliminar esas sustancias tóxicas por medio de algo que se llaman órganos emunitoriales. ¿Bien? Entonces, si yo respiro 10 millones de toxinas, el hígado elimina unas toxinas por materia fecal, le ayuda al hígado, le ayuda al intestino a eliminarlos por materia fecal, el hígado le ayuda al riñón a eliminarlos por orina, y el hígado incluso también tiene la capacidad de biotransformar, de transformar todas esas sustancias tóxicas, pasárselas a bronquios y eliminar esas sustancias tóxicas, ¿no es cierto? O sea que yo, si estoy joven, respiro 10 millones de toxinas y elimino 10 millones de toxinas. Pero en la medida que me voy volviendo viejo, ya mi hígado no responde tan bien y mi riñón responde tan bien, entonces ya voy a eliminar menos toxinas. Y ese eliminar menos toxinas de mi cuerpo va a hacer que mi cuerpo acumule toxinas y me vaya envejeciendo y me vaya enfermando. Ese acúmulo de toxinas debe ser movilizado por medio de esas sustancias naturales de las que tú dices. Pero muchas veces movilizar esas sustancias tóxicas puede generar o vómitos o diarreas o problemas en piel o problemas respiratorios. Entonces, ese eliminar toxinas tiene que ser muy bien equilibrado, muy bien llevado para que tengamos un paciente estable y no vamos a tener una vicariación que sería el efecto secundario de estos productos. Ese es como el primer concepto. Y el segundo concepto es que muchas veces se automedican y dicen, es que esta tableta le sirvió a aquel perrito para quitar el dolor. Pero es que ese perrito estuvo en el consultorio, se le puso ozono, se le realizaron diferentes procedimientos terapéuticos desde la medicina bioreguladora para que esa pastilla pudiera funcionar. Compran la pastilla sin ningún procedimiento previo terapéutico y entonces esa pastilla no funciona. Los productos naturistas no sirven para nada. Le di esa pastilla y eso no le sirvió con el dolor. Claro, va a seguir con el dolor porque no hiciste todo el tratamiento previo. Y aquí una de las cosas bonitas es que hay que individualizar cada paciente. No va a ser lo mismo niña pude de 3 años que niña pincher de 3 años. Niña Poodle de 3 años es tranquila, relajada, sale a caminar, papás tranquilos, familia tranquila. Pincher loca de 3 años que llama niña, no por el hecho de tener el mismo nombre o de tener incluso la misma raza, van a tener los mismos comportamientos. Esa es la visión 4D que queremos como empezar que los propietarios también identifiquen que hay que darles una muy buena, llamémoslo un muy buen ambiente y ese entorno familiar se hace fundamental para que físicamente estos animalitos estén bien. Sí, completamente de acuerdo, Juan. Bueno, ¿cómo te sentís a nivel personal, Juan, de ver, digamos, desde que nos contaste la historia al principio, ¿cierto? Desde que decías como que, bueno, debe haber algo más, hasta hoy, que ahorita nos contaste también que te ganaste un premio, ¿cómo te sentís de todo lo que has logrado, todos los animalitos que has ayudado, las familias?
Sarita, aquí hay una dualidad muy grande, o sea, uno se siente feliz, o sea, uno se siente feliz porque ha ayudado a un montón de personas, porque es muy particular, porque aquí incluso se ayudan personas cuando alivias al animalito, se alivian personas, se alivian animalitos, pero es muy frustrante, llamémoslo, cuando haces un montón de cosas y ya no puedes hacer nada y se te mueren los pacientes. Entonces es una dualidad muy grande y donde uno dice, bueno, ¿qué más podemos hacer? Y desafortunadamente tener que aterrizarse y ser muy humilde y decir, por más que estudie, por más que haga cosas, por más rollos en los que nos metamos, contra la naturaleza no podemos. Entonces es ser humilde, seguir con este camino y seguir estudiando. O sea, yo me considero un eterno estudiante, o sea, todos los días a estudiar algo, a leer algo, todos los días se aprende desde el más chiquitico, de las personas que vienen aquí, que pueden ser un habitante de calle, hasta los estrato 80.000, bueno, de todo se aprende. Entonces es muy dual, es una alegría que gracias a Dios pues predomina, pero es bien complejo porque cada vez que estudias, cada vez te das cuenta que sabes menos y que tenés que hacer esta otra cosa y que te falta mirar la actividad electromagnética de cada organismo. Entonces, ¿cómo hacemos que la actividad electromagnética y bueno, y esto no es solamente en veterinaria, o sea, en estos días terminé un diplomado con unos médicos de humana y ellos también tienen un montón de dudas con esto, o sea, es que no conocemos definitivamente todo, hay muchos avances, hay muchos soportes académicos, pero nos faltan montones por como de llegar y decir, no, es que puedo hacer esto y esto y esto, y yo, no, para nada, es bastante complejo eso, entonces, como te digo, es muy frustrante uno hacer muchas cosas y que no se te mejore completamente un paciente y seguir con ese paciente hasta que llega un punto donde tener que sacrificarlo o decir, bueno, se murió, pero ¿qué pasó si veníamos bien? ¿Y por qué se murió? Bueno, ya son perritos viejitos que ya no hay nada más que hacer y que, bueno, hay que aprender, pero yo creo que seguiremos llorando con estos pacientes que nos mueren, Sara. Sí, Juan, lastimosamente hay casos pues que terminan así, pero igual es un constante aprendizaje. Creo que cada caso es un reto impresionante, pero Sí, de verdad que es algo muy bonito. Mira la historia de Motas, o sea, Dios sí. mío, la medicina convencional no hay nada más que hacer y ya se le ha alargado la vida 3 años más. Es impresionante. Sí, con una calidad de vida y el perro viene aquí, todavía camina, es que es increíble, o sea, él no caminaba, lo estabilizamos y él todavía camina, obviamente pues como viejito, pero se desplaza súper bien y el papá es un loco, rayado, músico, entonces alcanzaste a imaginar el cuento con él, es bien bonita, hay muchas historias de esas. Sí, total. Bueno, Juan, ya estamos pues, digamos, por finalizar la charla, pero me gustaría que hiciéramos como una conclusión, un resumen, rescatar como los puntos claves de la charla que tuvimos. Claro, Sara. Bueno, la medicina veterinaria integrativa, como les decía en el título, tendríamos que ver cuatro factores. El paciente, que sería el perro, el gato, el propietario, que es el que nos da toda la información, nosotros como médicos veterinarios, y la cuarta, que es muy importante, es ver ese entorno familiar, que muchas veces no tenemos eso y que entonces uno como que se metería al rancho, permitirme el término, de cada... Entonces muchas veces diría uno que los perros son como el chip externo de lo que tiene la persona dentro. Generalmente perros muy ansiosos, personas muy ansiosas, generalmente personas muy tranquilas, perros muy tranquilos, ¿no es cierto? Entonces hay que empezar a identificar ese entorno nosotros como médicos veterinarios y que muchas veces pues que uno debe llegar a los propietarios no para averiguar chismes de cómo están en la casa y todo esto, sino como para ver ese entorno. Y siempre lo voy a decir, los perros son unos maestros que llegan a la vida a uno enseñarle cualquier cantidad de cosas. Esa sería como la primera conclusión de la visión 4D. La segunda conclusión, Sara, sería que la medicina convencional es fundamental desde la parte del diagnóstico, con ecografías, con radiografías, con cirugías, pero que se nos queda como corta en algunos pacientes, ¿no es cierto? Y entonces ahí es donde viene la medicina integrativa,
que con diferentes procedimientos terapéuticos lo que busca es que el propio cuerpo tenga la capacidad de responder ante las enfermedades que tiene. Esa sería la segunda conclusión. Y la tercera conclusión es que hay demasiados procedimientos terapéuticos que deben ser muy bien vistos y que deben ser realizados por personas que tengan esa capacidad y que tengan ese juicio de realizar esos procedimientos. Y hay muchas personas en eso. Entonces ya después podría mirar si de contacto con algunos amigos que son muy juiciosos en esas áreas. Sobre todo esa parte de acupuntura en grandes es bien bonita, y la de gatos. Aquí hay una niña que se llama Paula Monsalve que sabe bastante de gatos y hace acupuntura, y hay endocrinólogos y hay dermatólogos y hay ortopedistas que ya están manejando este cuento. Incluso la anestesióloga del consultorio también le gusta el cuento del cannabis, cuando supuestamente son tan estrictos en sus procedimientos, y ya hemos tenido algunos pacientes juntos donde utilizamos medicinas no convencionales y medicinas convencionales. Yo creo que sí nos queda mucha tela por cortar, es un tema completamente amplio, creo que fue un abrebocas lo que tuvimos hoy acerca de estas medicinas. Bueno, Juan, vea, por acá le voy a leer. Dice Nape Santa, mi viejo Bobby siempre está súper bien gracias al doc Juan Carlos, lo amamos. Sí, sí. Y dice Daniela, mis gatas han tenido el mejor tratamiento en la veterinaria del doctor Juan Carlos Willes, muy recomendada, para que vea que no es la mamá y la hermana. Sí, gracias a Dios nos ha ido bien con bastantes pacientes, y como te digo, esto es de ser muy humildes con esto, porque definitivamente nos faltan montones. Y un saludo al viejo Bobby, a Claudita y a toda la familia, y a todos, hay un montón. Esto es una familia muy linda, esto es una familia bien bonita de los que estamos manejando esta parte de la no convencional, y estamos creciendo bastante con unos argumentos bien bonitos. Vamos para adelante, Sara. Así es, Juan. Bueno, Juan, de todo corazón, muchísimas gracias por compartirnos tus conocimientos, por estar en esta charla. Fue cortica, pero creo que valió la pena, muy sustanciosa. Más adelante espero que aceptes otra invitación para que charlemos más. Claro que sí, claro. Invítame que cuantas veces quieras. Y vamos a tener también programas para hablar de estos temas para que la gente los pueda tener a la mano. De uno, excelente. Bueno, por acá también Ana Quetón dice, el doc le dio calidad de vida a mi labrador con su medicina. Qué bien, me alegra eso, me alegra muchísimo. Bueno, Juan. Me dices para cuándo y volvemos entonces a organizar unas charlitas de estas que son bien divertidas y que nos aportan bastante para todos. Sí, total, porque creo que es de gran desconocimiento para mucha gente. Entonces, sí. Juan, muchísimas gracias nuevamente. Nos volveremos a ver entonces en 8 días. Vamos a estar hablando de abejas, de rescates, de producción, digamos, ecológica de abejas, que también el doctor ahorita mencionó que son muy importantes porque tienen un componente fundamental para una de estas alternativas médicas. Entonces, nos vemos en 8 días. Muchas gracias a todos los que se conectaron de todas partes de Colombia y del mundo. Les deseo entonces un feliz día a todos, que estén muy bien. Juan, un abracito. Chao, Sara, que estén muy bien y muchas gracias por la invitación. A ti, un abracito. Chao. Un abracito, chao.